y como una persona que estudió Bellas Artes acabó en Onda Cero? Buah, yo quería hacer muchas cosas antes de la radio. ¿Qué cosas has aprendido de Carlos Alsina? Pues mira, la serenidad. ¿Qué más? Además de guiones para más de uno, tengo entendido que haces guiones para más de otros. Pues trabajo mucho con Carlos Latre, haciendo guiones. ¿Quiénes van a ser los próximos referentes? Yo creo que esa es una pregunta a la que se están enfrentando todas las cadenas de radio principales. ¿Cómo decidís vosotros las entrevistas? ¿Qué pesa más? ¿Que tenga un nombre reconocido o que tenga una historia que contar? Somos tantos haciendo programas de entrevistas, tantas plataformas, que se ha perdido esa capacidad de sorpresa por parte de quien nos ve o nos escucha. ¿Cómo nos distinguimos en mitad de todo este mar de propuestas? Es que quizá tampoco debemos reinventar la radio, si es que está ya hecha. Total, que acabé ese viernes por la noche llevando a Pajares y a su mujer a la puerta de su casa. ¿Qué te parece? Bueno, maravilloso. Ya tienes una anécdota. Vamos a pedirles a los que nos estén escuchando, si es que no nos están viendo, que no nos vean y que nos escriban un comentario cómo se imagina que somos según lo que oyen. Ya. Te voy a pedir un favor. Y no es dinero, de momento. Te voy a pedir que te suscribas al canal y que actives la campanita, que es algo así como un despertador que te avisa cada vez que hay nuevo contenido. Y también es la manera de apoyar este proyecto y que así yo pueda seguir trayéndote a los mejores entrevistados y ofreciéndote el mejor contenido. Venga, dale, que no empiezo hasta que no lo hagas. Siempre digo que una de las grandes trampas de la vida es la de hacer de tu hobby tu profesión. Porque en muchísimas ocasiones eso no es posible y cuando no sucede aflora la frustración, porque la realidad es que uno no siempre puede dedicarse a lo que quiere. Pero hay personas que no tienen otra opción que hacer precisamente de su hobby su profesión, porque han nacido para eso y porque eso a lo que se quieren dedicar los necesita. Es el caso del invitado de hoy, que nació para estar en la radio y para hacer radio. Y en tiempos en los que parece que queda mejor decir tengo un podcast que hacerlo, que haya gente impulsada a trabajar en algo porque le apasione, es una bendición. Pocas personas hay tan jóvenes como él que sepan tanto de este medio y que les guste tanto este medio, porque una vez se prueba la radio desde dentro, es difícil no contagiarse por su magia. De hecho, el lema de este podcast era al principio, que es el podcast que quería ser radio. Gracias a él pude sentarme a charlar con Alsina, por cierto, porque más de uno lo hacen, precisamente más de uno y más de unos cuantos. Su nombre es Diego Fortea y su voz suena así. Hola, Piluca Íñigo. Hola, Diego Fortea. Qué ilusión estar aquí contigo. Después de pasar tú por mi programa en Onda Cero, en Lo Contó la Radio, ahora estoy yo aquí en The Chit Chat Club. Lo he pronunciado fatal. Lo has pronunciado fenomenal y además lo que más me sorprende es que lo hayas dicho, porque tú sabes la cantidad de gente que viene aquí sin saber cómo se llama el programa. Es que mi inglés. No quiero dar demasiados detalles estando contigo porque me fulminas. Que no. A ver, él lo dice para los que acabéis de llegar a este programa, porque mi primer piloto de podcast fue uno que se llamaba Hablemos Español Leches, pero ya forma parte del pasado. Es más, ahora ya no me avergüenza utilizar palabras en inglés. A ver, no es que me avergonzase antes, solamente que utilizarlas en exceso y cuando no toca, claro, es lo que me ponía los nervios. Claro, exacto. Hablemos como queramos, ya está. ¿Qué más da? Y vengo yo y pongo un nombre en inglés a este programa. Ya, bueno. Anyways. Anyways. A mí te parece? Me hace mucha gracia un monólogo de Raúl Cimas, el gran cómico, que decía, mi novia dice anyway, y es de Albacete. Anyway en Albacete. ¿Dónde se ha visto eso? Y digo, bueno, pues que cada uno hable como quiera. Oye, y donde quiera. Lo haces muy bien, ¿eh? Sí, es que lo de vocear, lo de las imitaciones y tal, es algo que me viene antes que incluso lo de la radio. Fíjate. En el cole ya lo hacía mogollón. Estudiar no, pero pintarrajear y poner voces, ¡guau! Y poder rentabilizarlo ahora en la radio, porque en la radio hago muchas voces también con Alsina. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes de nada, quiero decirles a todos los que nos están escuchando, a los nuevos y a los antiguos, porque hay mucha gente nueva, que bienvenidos, que espero que este ratito en el que confiáis para que os hagamos compañía durante la hora y media que dure el programa, pues que lo quería agradecer, y también que la semana pasada no tuve programa y que por fin vuelvo, que es como si me faltase algo, que yo que los miércoles publico digo, uy, el miércoles pasado y no tengo nada. Sí. Y claro, al final eso se echa de menos. Así que gracias a los que confiáis en nosotros o en este programa, en este canal, para que os hagamos compañía. Y ahora sí, vamos a deciros de qué vamos a hablar y por qué está Diego aquí. Porque eso me pregunto yo. Porque después de... A ver, no es falsa modestia, pero después de Pedro Piqueras, Pepa Fernández, Carlos Alsina, que fuiste al estudio a grabarle, después de toda la gente que has tenido, ¿qué hago yo aquí si soy un chaval de provincias que ha venido a Madrid a intentar dedicarse a esto y aún no sabe por dónde va? Y es más, que ni siquiera estudio periodismo. Ya, soy un intruso total. Yo estudié Bellas Artes y llevo 8 años en Onda Cero. Perdón por los periodistas que estáis ahí esperando vuestro momento. Llegará.
yo también me tuve que currar lo mío, ¿eh? No fue todo llegar y besar el santo, como se dice. Y con una persona que estudió Bellas Artes acabó en Onda Cero. Buah, yo quería ser muchas cosas antes de la radio. Quería ser dibujante de cómics, quería ser cineasta, quería probar muchas cosas, pero el verano de primero de carrera, mi padre me debió ver ocioso en casa y dijo, oye, ¿por qué no vas a la radio del pueblo? A ti que te gusta esto de hacer voces, de hablar, porque al final yo me defino como hablador, más que como locutor o periodista, hablador. Me echaban de clase por hablar y ahora me invitan a la radio por hablar. Qué Oye, bonito. pues debe ser que los que hacemos radio debemos tener eso en común, porque a mí en clase también no me llegaron a echar nunca de clase, pero sí me llamaban la atención por hablar. Sí, claro. Hombre, claro, estaba yo aquí dando palique a todo el mundo. Claro, yo también. Y entiendo que para el profesor era un suplicio. Entonces llamé a Radio Requena, yo soy de Requena, Valencia, llamo a la radio y me atendieron fabulosamente y me dejaron quedarme y hacer mi programita. Y me picó el veneno, este veneno que tú tienes, que muchos estamos enfermos de esto, me picó y dije, yo me quiero dedicar a esto siempre, ¿qué hay que hacer? Claro, ya tuve que acabar Bellas Artes, ¿eh? No dejé Bellas Artes para estudiar radio, ni para estudiar periodismo, ni comunicación audiovisual. Seguí con la carrera, pero no dejé de hacer radio en emisoras locales. Ah, mira, claro. Una tras otra. Y es más, me has dejado muy bien. Perdona que desmitifique tu introducción, que por cierto nunca me habían hecho una introducción. Mira que he escrito yo introducciones para gente, para el programa donde estábamos en Más de Uno en Onda Cero, y qué chulo que te hagan una. Yo me metí en la radio sin haber escuchado apenas radio. O sea que dices, ¿cuánto sabe de radio Diego Fortea? Cuando yo empecé a hacer programas de radio, creo que no había escuchado en mi vida un Luis del Olmo, un Iñaki Gabilondo, un Goma Espuma, ni siquiera la radio que se hacía en ese momento, que no recuerdo ahora quién estaba por las mañanas o por las tardes, pero vamos, que yo empecé a bocajarro, ¿eh? Bueno, yo te diré que cuando yo empecé a hacer radio tampoco era una persona que hubiera escuchado muchísima radio. Sí. Pero fíjate que a mí la oportunidad me llegó. Bueno, me llegó la oportunidad aquí en España, pero me abrió los ojos un profesor que tuve durante mi Erasmus en Bélgica, que en una prueba que estábamos haciendo, no me acuerdo ni qué, algo de comunicación audiovisual, cogiendo cámaras, trasteándolas, aprendiendo a toquetearlas, había que leer en alto. ¿Y quién se postuló a leer en alto? Ahí. Por supuesto, o sea, es que yo soy la niña de leer en alto. Y después me dijo, en inglés, ¿Have you considered hacer radio? ¿Te has planteado, has pensado en hacer radio? Y dije, no. Y a la vuelta dije, pues oye, como que se me quedó ahí rebotando dentro de la mente. Y dije, pues me apetece, voy a por unas prácticas de radio. Y una vez te atrapa esto, no hay marcha atrás. No, es lo que hablaba antes, la magia de la radio. Y mira que nos planteamos a veces, si no dejarlo parar durante un tiempo, porque es tan visceral y es tan complicado al mismo tiempo dedicarse a esto, porque, en fin, ¿qué os vamos a contar? Todo es complicado. Pero una cosa, porque es complicado que se queden a escuchar esto si no hemos respondido a la pregunta inicial, que es, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? Claro, pues un momentito que ahora mismo lo vamos a responder. Y es que se nos había ocurrido, hablando, pues hacer un chit-chat en condiciones. Es decir, un chit-chat que es una conversación entre dos colegas de profesión que tienen dos visiones iguales pero diferentes, porque uno hace radio dentro del estudio, que es él, y la otra, que soy yo, ha cogido el micro y se la ha traído a casa, a su salón, y se ha montado este set aquí como buenamente puede. ¿Y qué casa, señoras y señores? No, hombre, eso no. Y entonces lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido sobre las frustraciones, dudas, premios, síndromes que afloran, cómo es un programa por dentro y por fuera, cómo son los presentadores, cómo es el equipo, cómo se prepara, qué es lo que pensamos y sentimos, todo eso. Así que Madre a poco mía. que el que esté al otro lado escuchándonos o viéndonos haya escuchado radio o haya escuchado un podcast, a lo mejor le interesa quedarse. Sí, sí, Porque sí. nos vamos a destripar Sí. un poco. Y que independientemente de que te dediques a la comunicación o no, yo creo que estas cuestiones le pueden invadir a cualquiera y a lo que sea que se dedique. Le pueden invadir a más de uno. A más de uno. Te ha salido ahí un poquito Matías Prats, ¿no? ¿Verdad? Un Sí, chiste, un total. remate ahí brutal. Oye, además, tú entrevistaste este verano a Matías Prats. Sí, qué majo es. Qué majo es Matías Prats. De verdad. A ver, vamos a dar contexto. Tú hiciste este verano Sí. un programa que se llamaba Lo contó la radio, que es Ujú. como un spin-off de una sección que tienes en el programa. Sí. Y conseguiste traer, vamos, a las mejores figuras de la radio. La gente conocerá este programa que es fantástico como un cachitos de televisión española que me encanta. Yo en Nochevieja ya no salgo, me quedo viendo cachitos en el salón con mis padres. Es Eres un fantástico. señor, ¿eh? Yo soy un señor, o lo irán descubriendo las personas, las buenas personas que te siguen, sí. Un viejo joven. Es un cachitos de la radio.
es explotar esta faceta mía de fonotecario, porque claro, al querer dedicarme a la radio, como te decía, y no saber nada, pues por eso empecé a indagar en los archivos, a ver quién ha hecho radio bien en este país. Y de ahí he ido tirando del hilo a lo largo de los años, y por eso me he convertido en un friki, en un recolector de momentos de radio. Me gusta mucho. Pues dices, me he convertido en un fonotecario y Sí. te dedicas a extraer trocitos de radios del pasado de gente que tú admires o referencias. ¿Y sabes a mí lo que se me viene a la cabeza? Que también lo hemos hablado muchas veces, es quiénes van a ser los próximos referentes. Porque si a día de hoy le dan programas a personas, en buena parte, no diré del todo, pero en buena parte por su número de seguidores y no por la calidad, ¿cuáles van a ser los referentes del futuro? Yo creo que esa es una pregunta a la que se están enfrentando todas las cadenas de radio principales. Quizá de televisión también, pero no estoy tan puesto. Pero en radio sí. O sea, ¿dónde está el relevo? Porque antes, creo yo, aquí, vale. Aquí. No, sigue. Antes había un mercado radiofónico, creo yo. Es decir, por ejemplo, si me ciño a la historia de Onda Cero, Luis del Olmo, ¿no? Empieza en Onda Cero en el año 91, se va en el 2004. Vale, ahí tenías a un Carlos Herrera haciendo la tarde. ¡Pum! Ponemos a Carlos Herrera por la mañana. Perfecto. Carlos Herrera, en 2015, deja Onda Cero. Bueno, pues tienes a Carlos Alsina haciendo la noche, la brújula. Fenomenal. Ahí entiendo que no es tan fácil, y que todo se someterá a debates, a reuniones, a comités, desde luego. Pero a día de hoy, yo creo que no sabemos aún... Creo yo, hablo modestamente, igual sí que mis jefes lo tienen más claro. Pero, ¿quién viene ahora? ¿A quién le toca? Porque, en fin... las grandes estrellas de hoy en día ya amagan con retirarse, que luego no se retiran. Esto ya lo hacía Gabilondo en su momento, y tardó 20 años en retirarse. Carlos Herrera aún se está retirando, pero es que cuando estaba en Onda Cero ya parece que ya se marchaba, y ahí sigue. Ya le queda poquito, creo yo, a Carlos, que es un crack, me encanta. Pero es verdad que ¿quién viene ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues no lo sé, y cuando eso sucede, ahí es cuando yo pienso, porque yo me lo llevo a mi terreno, hablamos de que tú estás en radio, yo estoy en podcast. Muchas veces pienso, ¿pero yo por qué estoy haciendo esto? Pero si ya hay 300.000 haciéndolo. ¿Otro programa de entrevistas Wow. /charlas más? ¿Otro canal más? ¿Otra persona más? Sí. Y luego dices, pues es que hay que prevalecer. Uh-huh. Porque precisamente en la radio hay que... o bueno, se premia mucho la perseverancia. Mucho. Porque para que tú te habitúes a una voz que te habla todos los días, y que ahora sí que hay vídeo, pero antes generalmente solamente nos centrábamos en la voz. Para que te hable todos los días esa voz y se convierta en amiga, hay que dejarle que recorra meses, años. Y en los podcasts sucede lo mismo, porque muchos están amparados en seguidores o en una marca por detrás. Pero cuando ese hype, digamos, se evapora, ¿qué es lo que queda? Ya. Pues las personas que nos gusta hacer esto. Sí, y tenemos que tener muy claro lo de la perseverancia y lo de la paciencia y lo de la gota a gota, que es que en esta sociedad de tanta inmediatez parece que tengamos que llegar y besar el santo, porque es que efectivamente somos tantos haciendo programas de entrevistas, somos tantos haciendo contenido de entretenimiento, hay tantos cauces de expresión, tantos canales, en fin, tantas plataformas que, fíjate, yo lo hablo mucho con mis compañeros, se ha perdido esa capacidad de sorpresa por parte de quien nos ve o nos escucha. Estamos como anestesiados. ¿Cómo nos distinguimos en mitad de todo este mar de propuestas? Ya sea radiofónicas, audiovisuales, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Piluca? Pero ya no solo eso del factor sorpresa del que se pone a este lado, es Sí. decir, del que hace las preguntas, Sí. sino del que las recibe. Quiero decir, tú ahora pones un programa y te encuentras a la misma persona en cualquier programa de radio y televisión y ahora también en podcast, que es un canal o un medio más, ¿no? Eso es. Entonces, se está perdiendo un poco el voy a traer a esta persona que me cuente lo que sea, porque es, primero, interesante, tiene una historia que contar, habla bien, tiene recorrido, o sea, tampoco puedes traer a cualquiera, ¿sabes? Pero, ¿qué pesa más? ¿Que tenga un nombre reconocido o que tenga una historia que contar? Ya. ¿Cómo decidís vosotros las entrevistas? Bueno, yo creo que nos ajustamos a esas dos opciones. Es decir, por supuesto, hacemos entrevistas promocionales del artista que estrena una película o del autor que publica un libro y siempre están en el programa.
Pero también intentamos buscar paisanaje, como dice una compañera productora, María Jesús, paisanaje. Es decir, sabes que nos encanta salir a la calle. Alsina, Carlos Alsina, quien escuche Onda Cero más de uno, sabe que mi jefe, si algo le pirra, es coger el micrófono y salir a conocer historias y subirse en un autobús, que esto lo hicimos el curso pasado y fue fantástico, coger un autobús de estos turísticos de Madrid, customizarlo de verde Onda Cero y recorrer las calles de Madrid y pararnos en sitios y subir a oyentes, subir a colaboradores. Eso es lo que más nos gusta. Qué Y todo es chulo. compatible. Uno de mis primeros reportajes en ABC.radio me dieron, ¿cómo se llama? ¿Una mochila de exteriores o cómo se llamaba eso? Sí, mochila, sí. Es que ahora vas con el iPhone. Fíjate, yo me estoy sumando años cuando yo considero que soy joven, pero eres jovencísima. Pero antes te daban un equipo de exteriores, era una mochila que pesaba como un demonio, no sabes lo que era eso, que yo no sabía utilizar bien, pero tenía que aprender. Y me subieron a hacerme la nueva ruta del autobús de la MT por no sé dónde. Y ahí que estuve por Madrid dando vueltas dentro de un autobús. Son las maravillas de la radio, que, o sea, salir a captar lo que pasa ahí fuera, cómo suena, y incluso surgen cosas espontáneas maravillosas. Recuerdo un especial del Día de la Radio que hicimos en el año 2019, que ese especial se llevó un Ondas porque fue chulísimo. O sea, estuvimos emitiendo en directo ininterrumpidamente desde las 7 de la mañana hasta las 12:30, recorriendo todo Madrid. El Café Gijón, el mercado de Chueca, en fin, una pasada. Y la gente paraba Alsina. Una señora que estaba con el perro dice, mira Alsina, la caquita del perro, y se la ponía a esta distancia. ¡Qué horror! Sí, pasaban cosas surrealistas. A ver, cuéntanos más anécdotas que se hayan pasado. Buah, es que aquí voy a aparecer. Nos ha pasado haciendo programas de todo. Hemos hecho un programa en el Teatro La Latina de Madrid con grandes figuras del teatro, con Julia Gutiérrez Cava, con Luis Merlo, con María Galeana, y cada uno, en vez de intervenir, luego se les entrevistaba como los actores y actrices que son, pero entraban como sus personajes emblemáticos. Es decir, era un recorrido por los grandes clásicos del teatro, haciendo un viaje por la historia del teatro con estos actores interpretando, pues Luis Merlo hacía de Juan Tenorio, María Galeana era de La Casa de Bernarda Alba, y les entrevistábamos y hacíamos ese juego escénico por el Día del Teatro. Es que fíjate hemos hecho que esto muchas cosas. me hace pensar en algo que se está perdiendo un poco también, y es que antes se hacían muchas ficciones sonoras. Eso es. Y de hecho creo que es una categoría también dentro de los premios Ondas globales del podcast, que no sé si lo digo bien, tiene muchos apellidos. Sí. Pero se está perdiendo un poco porque también se está perdiendo un poco el entretenimiento. Yo me acuerdo que cuando yo estudié periodismo había como dos vertientes, información y entretenimiento. Yo lo tuve claro. Yo sabía que me quería ir al entretenimiento, a los programas, al magazine, al hablar de esto, de lo otro, de lo que me apetecía, de lo que proponía, de lo que me venía, de todo. Y luego estaba la información. ¿Qué pasa ahora? Que es que casi todo se ha convertido en una tertulia política. Todo. Y hay muy poco lugar para el entretenimiento y además, otra vez voy a poner esta división entre la radio y el podcast. Los que hacemos podcast normalmente no tenemos los derechos comprados de la música, con lo cual no podemos hacer esas ficciones sonoras tan bien como las hacéis vosotros, porque hay que invertir en derechos. No se puede poner música porque hay que invertir en derechos de las GAE y cuestan una pasta. Pero hay un montón de música libre de derechos sí, pero en no internet. Es igual. Bueno, hombre, que yo la he cotilleado. Hay alguna buena. O sea, alguna, hay que bichear. Ay, claro. Hay que bichear, pero estar está. Sí, a mí lo que me encantaban hacer las ficciones sonoras. Te coges un guión, te metes en un estudio, hay otros compañeros que también interpretan. Mira, en eso mola mucho trabajar con Carlos Alsina, porque es alguien que tiene muy en cuenta cómo era antes la radio, antes de que llegase la información, antes de que la información lo copase todo, porque esto, quien es oyente de radio de siempre lo sabe. En la radio se originaron los grandes formatos que hoy se ven tanto en televisión, en audiovisual, es decir, había seriales, había concursos, había radioteatro, por supuesto, es decir, era entretenimiento puro y duro, porque además la información recaía únicamente en Radio Nacional de España. Se tenía que conectar con Radio Nacional de España para esos diarios hablados. No había información. Llegó la transición y ahí ya hubo una apertura de información, ya se podía informar desde otras emisoras. Entonces, claro, se desequilibró la balanza un poquito. De hecho, Juan Herrera, os invito a conocer a Juan Herrera, es un señor fantástico, es
¿Tienes tú una entrevista con él en Lo Sí, Cuento la Radio? sí. Co-creador del Hormiguero, de Humor Amarillo, de grandes formatos, un hombre de radio, el primer conductor de un morning radiofónico en este país que se llamaba Jack el Despertador, lo hacía en Radio 3. El primer programa de humor en una emisora musical, conocido como tal, lo hizo Juan Herrera con el hijo de José Luis Coll, con Miguel Ángel Coll, del famoso humorista. Y Juan Herrera me contaba que cuando el periodismo empezó a llegar a la radio, los locutores se sentaban, es decir, la radio se hacía de pie. La radio era un espectáculo, se hacía de cara al público, con grandes gradas, la gente se movía, gesticulaba, era un circo sonoro constante. Y bueno, pues también surgió esta pulsión de querer informar y quizá, como digo, se desequilibró todo un poco. Pero Alsina, que es un gran periodista y que ha ejercido sobre todo en radio el periodismo durante muchos años, tiene muy presente esa radio. Y una vez le han dejado magacinear en más de uno, es decir, cuando ha asumido ese segundo tramo que hacemos todos en la mañana, pues radioficción, hemos hecho concursos, hemos hecho estas salidas que te decía, hemos hecho cosas brutales a nivel de producción, de técnica, de guión, y eso hay que agradecérselo. Yo creo que ahora, bueno, yo se lo agradezco también, igual que le agradezco que me recibiera, gracias a ti. Pero lo que quería decir es que yo creo que nos hemos alienado un poco. Un formato triunfa, vamos todos y lo copiamos. Que está bien y está mal. Está bien porque si algo funciona, pues está bien replicarlo a tu manera, porque cada uno somos únicos en nuestra especie. Pero eso de intentar hacer algo que sea diferente es cada vez más difícil también por la logística. Y luego se suma a lo que también hemos hablado a veces nosotros, que es esas exigencias de querer hacer algo diferente, único, diferenciarnos. ¿Qué pasa cuando nos perdemos ahí? Es que yo esto lo hablo mucho con mis compañeros guionistas y digo, es que quizá tampoco debemos reinventar la radio, si es que está ya hecha. Es decir, muchas veces es algo tan básico como dos personas hablando, un banco de sonido, salir a la calle, cruzarse con la gente, porque muchas veces yo creo que nos volvemos demasiado locos con la originalidad. Y por eso a mí me gusta revisar la historia de la radio y de los medios, porque, claro, es que la gente denosta mucho lo viejo, lo antiguo, como que está desfasado, obsoleto. Y sí, por supuesto que hay cosas que han envejecido mal, por supuesto, pero yo estudiando a Luis del Olmo, por ejemplo, descubres toda una suerte de formatos, de cosas tan innovadoras que se hicieron en el momento, desde hacer un programa a no sé cuántos metros bajo tierra en una mina o en un puente aéreo Madrid-Barcelona. Ha hecho tantas cosas Luis del Olmo, ha hecho tantas bromas a los oyentes, ha hecho todo, es que lo ha hecho todo. Y estamos hablando de un señor que su época fulgurante fue en los 70, 80 y 90. Y a día de hoy te aseguro que no se hacen esas cosas en la radio. Bueno, es como esta anécdota que no me acuerdo quién la contó por aquí o a quién se la escuché, pero que decían, joder, es que los jóvenes ahora están alucinando. Pero los jóvenes digo, Sí. Los chavales. Porque dicen, joder, existe una cosa que es radio, pero es que, ¿sabes qué? Que la radio ahora se puede ver. Eso ¡Qué es. invención! Que es que no veas que yo me pongo en YouTube y veo el programa de radio que a mí me gusta. ¿Sabes lo que contestan? Los que ya saben dicen, claro, es que es televisión, Sí. ya está inventado. Dicen que es tele mal hecha. ¿Por qué? Porque es una realización muy básica. Son 3 planos, en fin. Salvando las distancias, no es Pero un sí. programa de televisión. Esto no le gusta nada a los veteranos, por lo menos a los que yo conozco. ¿El qué es lo que no les gusta? Las cámaras. Ah, no. Alsina no le... Hombre, yo creo que ahora ya lo ha ido integrando más y porque ahora su monólogo triunfa mucho en redes sociales, lo extraen los compañeros de web y tiene muchas visualizaciones, es decir que hay que estar ahí. Yo considero que hay que estar ahí. Entiendo que no hay cosas que hay que dejar a la imaginación porque eso es uno de los encantos de la radio. Apelar a la imaginación. Yo recuerdo escuchar a Pepa Fernández, un beso Pepa, te queremos, los dos. Mira, a Pepa la conocí gracias a ti. Pues que mira, la entrevisté este verano. sí, Pepa también es de las que dice, pero con cámaras. Y yo, Pepa, sí, por favor. Sí. Porque esto va a YouTube. A mí me dijo lo mismo, que también la grabé para mi programa. Pero lo entiendo. Yo a Pepa me la imaginaba cuando la escuchaba. Me la imaginaba morena, con una coletita tan delgada. Sí. O sea, y eso también es chulo. Ay, vamos a pedirles a los que nos estén escuchando, si es que no nos están viendo, que no nos vean y que nos escriban un comentario cómo se imagina que somos según lo que oyen. Ya. Y si nos están viendo en YouTube, pues que cierren los ojos y se queden el resto de la charla que estamos manteniendo con los ojos cerrados para que a ver que se imaginen cómo seríamos. O guiñad un ojo y mirad solo a Piluca, porque a mí para lo que hay que ver, que tengo físico de radio, siempre lo digo, de hecho estoy aquí con focos en un setup escucha, Diego, maravilloso. Es que yo empecé a grabar este programa en chándal.
Yo empezaba en chándal porque luego me iba a clase de baile o me iba a entrenar. Sí, lo he visto, te he visto en chándal, sí. Que sí, que es verdad, Te que he es visto, verdad. sí. Si te vas al archivo del año pasado lo encuentras. ¿Qué pasa? Que al final tú te acabas viendo también la producción de otros podcasts y dices, pues oye, no voy a ser yo de menos. Entonces yo, el día de la semana que me arreglo es el día que grabo, imagínate. Claro, que yo entiendo que por eso a los veteranos tampoco les gusta lo de las cámaras, porque antes a la radio pues podías ir sin maquillar, aunque también te digo que los locutores tipo Luis del Olmo iban siempre trajeados y de punta en blanco, ¿eh? Yo coincidí con Luis del Olmo en en Punto Radio, Sí, en Punto cuando él Radio. hacía Protagonistas nacional, yo hacía el Protagonistas local, el de Madrid, y él iba siempre trajeado, arreglado, como un señor, ¿eh? Claro, es más, cuando no tenía dinero, cuando llegó a Madrid a hacer sus incursiones en... Bueno, es que antes se podía trabajar en distintas emisoras a la vez, hasta que llegó una ley de incompatibilidades, es decir, Luis del Olmo cuando llegó compatibilizó, simultaneó Radio Juventud, Radio Intercontinental, Radio Nacional de España, trabajaba en esas 3 emisoras a la vez. Y no tenía un duro el pobre, eso sí, ya iba trajeado. Él y Miguel de los Santos, que malvivían en pensiones por ahí en Madrid, iban de punta en blanco porque eso era un respeto, era una liturgia que había que mantener. Oye, ¿cuánto llevas tú haciendo Más de Uno? Yo llevo 8 años. ¿Y cómo has visto la evolución? ¿Cómo era hace 8 años? Pues claro, es que hace 8 años Alsina solo conducía la parte de información, de 6 a 10 de la mañana. De 10 a 12 y media estaba Juan Ramón Lucas, mi querido Juan Ramón Lucas, que le adoro porque además fue una suerte coincidir con él como becario. Yo ahí entro como becario en Más de Uno, en la parte de Juanra. Y yo a Juanra le escuchaba mucho. Cuando empecé a escuchar la radio porque me interesaba, yo creo que los primeros 2 programas que yo empiezo a seguir con continuidad, día tras día o semana tras semana, son En días como hoy, de Juan Ramón Lucas, Radio Nacional de España, y No es un día cualquiera, Pepa Fernández. Y claro, fue muy chulo pues empezar a trabajar con Juanra. Tuve la inmensa suerte de poder quedarme, de hacer mi periodo de prácticas. Además, pillé una época de transición en la que ya se hizo oficial que Alsina asumiría toda la mañana a partir del curso que viene. O sea, que tú empezaste de becario en el programa de Juan Ramón Lucas. Eso es. En el tramo de la mañana. Eso es. Yo venía a hacer mucha radio local. ¿Y a qué hora entrabas? A la misma hora que ahora, a las 7 de la mañana. Yo no madrugo tanto como mi jefe, aunque ahora mi jefe madruga menos. Él me dijo en la entrevista que entraba como a las 4 y algo o así. Uh-huh. Y que tenía una liturgia, que él se despertaba, planchaba su camisa, aunque ya estuviera planchada. Sí. Esto lo comentó él en el podcast. No, es impecable, sus camisas. Por cierto, si a alguien le interesa, la entrevista está colgada en el canal de YouTube, también en Spotify, es la número 47 y ahí podéis tener el acceso a la charla que mantuve con él. Suscribíos. Y está muy interesante. Además, no hay mucha gente que haya podido entrevistar a Alsina, no por nada, sino porque el hombre está muy liado y, en fin... pero Piluca es una de ellas, o sea que... ¿Cómo que no por nada? Porque nos recibe a todo el mundo. No recibe a cualquiera. Oye, me tienes que guardar exclusividad. Vale. O sea, no le puedes conseguir... No, yo ya no he gestionado nada más. Y mira que me han escrito de la BBC. No. No, pero más de uno desde entonces, porque era muy diferente al programa que hacía Juan Ramón Lucas, porque Juan Ramón Lucas tuvo una dificultad añadida. Bueno, Alsina también, porque ambos asumen la mañana de Onda Cero cuando se va nada más y nada menos que Carlos Herrera. Uh-huh. La sombra de Herrera es alargada, amigos. Es decir, ¿cómo sustituyes a Luis del Olmo? ¿Cómo sustituyes a Carlos Herrera? ¿Qué año fue? 2015. Vale, te voy a contar una cosa. Uh-huh. Lo que se decía, ¿eh? En ese año, o de 2013 a 2015 que fue, no me acuerdo. Yo trabajaba en Punto Radio, ABC Punto Radio. Se cerró por un ERE de extinción. Y las lenguas decía, bueno, y fue así, que es que COPE compró los repetidores de Punto Radio porque como se cambiaba el conductor principal del morning, sí, pues necesitaban llegar a más gente. ¿Y cómo lo hacían? Comprando los repetidores de otra cadena. Sí, yo recuerdo aquel lanzamiento, aquel fichaje, es que es muy fuerte. Fue tremendo, se puso toda la carne en el asador. Además, yo estaba en COPE, trabajando en COPE Valencia, en el año que empezó Herrera. Estuve un año haciendo la tarde en COPE Valencia, con Silvia Soria, maravillosa, a quien agradezco que me introdujera allí a trabajar. Y ya te digo, claro, fue un shock para Onda Cero, de repente se va su mayor estrella y hubo que poner en marcha una propuesta además de inmediato, no en septiembre cuando empieza el curso radiofónico, no, en abril. Entonces ahí había que darlo todo. Entonces, claro, tenían ¿qué haces ahí? Es decir, eres continuista con el estilo de... No con el estilo, sino con el costumbrismo de Carlos Herrera. Es decir, Carlos Herrera a las 10 entraban los oyentes, participaban, mantenemos esa hora, la quitamos, es un clásico, se mantuvo. Es decir,
hubo que ponerse el traje de otro en cierta manera. Por supuesto, Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas hacen su radio, su tipo de radio, y así lo hicieron, pero es verdad que hubo que encontrar, porque es un shock para los oyentes, y muchas veces para el EGM, los cambios en la radio. Entonces yo creo que ahí hubo un reto por delante importante. Y el programa fue evolucionando, y cuando ya Alsina coge por entero la mañana, y ahí es cuando empiezo yo, pues yo creo que hemos evolucionado para bien, Piluca. Yo creo que hacemos lo mismo que hacíamos entonces, pero yo creo que ya manejamos mejor los resortes, sabemos mejor qué nos funciona y qué no nos funciona, qué queremos hacer, optimizamos. ¿Qué cosas has aprendido de Carlos Alsina? ¿Qué cosas he aprendido de Carlos Alsina? Pues mira, la serenidad. Joder, es que es muy tranquilo. Es que no le he visto nunca nervioso. No, incluso cuando el año pasado, en el momento del apagón, aquel apagón que nos sumió a todos en la oscuridad y en la incertidumbre, él llegó desde su casa creo que eran las 2, 3, entrando en la tarde. El hombre, no sabíamos qué estaba ocurriendo. Y era un caos todo el tema de conexiones, de coberturas. No teníamos, no nos funcionaba el teléfono, ¿no? ¿Qué hacíamos? No teníamos una explicación clara. El hombre entró, se sentó, mientras no te puedes ni imaginar los pasillos de esa redacción y el control de ese estudio, cómo estaba de efervescente, la gente, en fin. Pero él, se sienta, empieza y se deja llevar. Y yo, que soy un nervio puro, intento aprender de esa templanza, de esa entereza, que es que la verdad es que eso también es sabiduría escénica. Serenidad, ¿qué más? ¿Qué más? La precisión y la concisión quizá a la hora de hablar y de escribir, porque yo soy muy verborreico, lo era también a la hora de escribir, es decir, ponía más, no economizaba en palabras, era quizá demasiado sobrecargado y excesivo. Entonces, yo creo que él es muy riguroso, además es un programa que mima mucho los guiones. De hecho, yo creo que él recuperó un poco la figura no del redactor, del guionista en la radio. Recuerdo hablar con él en las primeras conversaciones, dice, yo quiero guionistas, quiero tener guionistas en mi equipo, ¿no? Entonces, claro, miman mucho los textos, lo que se va a decir, y he aprendido mucho oye, pues no a enturbiar las aguas para que parezcan más profundas, a ir directo al grano, a ser conciso con la palabra. Espero haberlo conseguido, Carlos. Igual ve esto y se está partiendo de risa diciendo, pues Fortea, no... ¿Tú te crees que va a ver esto, no? Sí. Segurísimo. Lo ve todo. Sí, seguro. Y lo oye todo. Sí, si me lo encuentro por la calle seguro que me reconoce otra vez. Yo creo que sí. Sí, se te quedaría mirando, que eres muy observador. Porque le llevé desayuno. Sí. Sí, y le sorprendió. Que también te he traído a ti. Ahora merienda. comeré. Sí, es que si me pongo a bueno, no soy como Juan Carlos Ortega, que estuvo en este podcast y el hombre parecía que estaba en su... También lo podéis ver, está en el canal de YouTube. Él vino aquí, se tomó el bizcocho, no sabía cómo se llamaba el programa, no sabía que el bizcocho se llamaba bizcocho, se sacó su vapor en un momento dado. Pero a Juan Carlos Ortega se le permite todo. Por supuesto. Porque es un genio. De hecho, también lo dijo Alsina en la entrevista, porque ha conseguido hacer de un género algo único. A lo que aspiramos todos, a ser genuinos, a ser un... A ver, esto queda muy pretencioso, yo no aspiro a eso, pero es un adjetivo, ya es. Nosotros en nuestro programa decimos, esto es orteguiano. ¿Ah, sí? Sí. Esto podría ser un gag de Ortega. Y eso es maravilloso. Es decir, tiene ya su distinción. Es él. No se le puede copiar. Yo lo he intentado copiar, se lo he dicho a él muchas veces. Digo, yo a veces intento hacer tus gags, hacerlo como tú, pero es imposible. Ortega solo hay uno. Solo hay uno y solo habrá uno. Uh-huh. Pues fíjate, a mí él me ayudó una vez en su casa en Barcelona. Yo tenía que grabar unas demos de voz, de locuciones para mandar por ahí. Y fue él quien me las montó y quien me las editó, ¿eh? O sea, yo fui a su casa, me senté, hice mi locución y el del resto se encargó él. Porque es un artesano. Y esto es un ejemplo para quienes quieran dedicarse a esto, de lo que se viene y de lo que ya está un poco implementado en las redacciones de hoy en día, es decir, la polivalencia. Ya no vale solo con tener una buena voz, o quizá no tengas una buena voz, pero es que da igual, tienes que manejar un poquito de todo, tocar todas las teclas posibles, saber editar, saber grabarte. Esto que estás haciendo tú ahora mismo, con este podcast. Perdona que lo diga, Piluca, pero que igual debería decir, no, tienes aquí un equipo de personas detrás de estas cámaras, pero no. Ojalá y eso llegará. Pero no, mientras tanto tenemos que tirar en modo Juan Palomo. Pero es que eso también se requiere en cadenas como Onda Cero, en cadenas del potencial de Onda Cero, de la SER.
yo creo que esos perfiles ahora son los que proliferan y los que se requieren, porque sí, porque ha avanzado todo mucho, ya no hay esa separación entre el que hace la técnica. Hombre, por supuesto seguimos teniendo a nuestros técnicos y yo no me veo haciendo realización en Onda Cero, pero es verdad que yo me edito mis audios, me edito mis piezas, me grabo yo mismo muchas veces en plan autoservice. Yo en el podcast que hacía antes, el que mencionaba al principio de la charla, el de Hablemos Español Leches, uno de los motivos por los que también lo dejé, no sé, o sea, había varios motivos, es porque era demasiado trabajo. Porque yo lo producía y lo editaba, pero con muchísimos audios, con audios de WhatsApp, que luego el formato lo tenía que convertir en otro para poderlo meter en el software de edición de audio. Tenía que meter muchas músicas libres de derechos, escuchármelas. Es una locura. Buscar qué gente decía qué para yo poderlo utilizar y meterlo, porque es verdad que eso da mucho dinamismo y mucho ritmo. Mucho. Entonces, para mí es algo que echo de menos ese formato haciendo el podcast, porque no tengo la facilidad de tener un técnico al otro lado en el que tú le dices una cosa y ¡pum!, te lo suelta. Y esa complicidad que existe entre el periodista y el técnico, o el presentador o conductor y el técnico, es muy importante. Yo quiero que se cree un podcast con técnicos de radio. Eso no se ha escuchado todavía, pero en Onda Cero, que yo adoro a los técnicos de Onda Cero, son maravillosos y tienen además un bagaje, llevan 30 y pico años haciendo programas con toda clase de maestros, con José María García, con José Ramón Pardo, con Alsina, con Luis del Olmo, con Carlos Pumares. Tienen de anécdotas, Piluca, tan divertidas. Algunas no se pueden reproducir, les da cosa contarlas, pero son maravillosas. Perdona que te interrumpa, yo no sé si... Bueno, ya vamos a decirlo, es una anécdota y he cogido yo y te he interrumpido. No. El caso, que yo me acuerdo, en esto que estás diciendo, yo me acuerdo que al principio cuando empecé a hacer radio y no sabía mucho, lo que hacían para putearme, que luego entendí que era para enseñarme, era que mientras yo estaba hablando, me hablaban por la baja. ¿Cómo se dice? Cuando te hablan en preescucha. Por preescucha. Sí, cuando yo estaba hablando me hablaban por preescucha. Entonces, ¿tú sabes lo que es hablar mientras te están hablando por preescucha? Es decir, es como si alguien que está aquí dentro de tu cerebro te está hablando, pero tú tienes que seguir hablando sin equivocarte y sin perder el hilo. Entonces, eso se hace mucho. Eso se hace mucho. Yo recuerdo a Juan Ramón Lucas que parecía de estos que están en el Congreso haciendo lenguaje de sordomudos, que Sí. unos movimientos, unos aspavientos con las manos para comunicarse con el técnico y se entendían, ¿eh? Y es maravillosa esa complicidad. Pero me encantaría, insisto, un programa presentado una tertulia de técnicos, porque son muy divertidos. En Onda Cero al menos son unos personajazos. Bueno, unos de mis compañeros de ABC.radio son los que han montado una de las productoras más importantes de podcast, que son los de Yes We Cast, Fran Izuzquiza y Espi, Alberto Espinosa, que son unos cracks. Maravilloso. Y ellos son los que están detrás de muchísimos podcasts. De hecho, Espi al principio me decía, Pilu, tía, yo soy muy caro, tú puedes tirar sola. Tú puedes tirar sola. Yo soy muy caro, me gusta esa sinceridad. Eso al principio porque me decía, Pilu, tú no eres nueva. Tienes que aprender 4 cosas y las que no las sepas me las preguntas. Pero venga, tira. Y es verdad. Tema premios. Ostras, sí. ¿Qué opinamos de los premios? Pues los premios, yo, en primer lugar, no sé por dónde quieres llevarlo, pero yo creo que no hay que tomárselos tan en serio. De verdad. Porque parece que la gente se enfurruña mucho, se indigna. Los premios son lo que son. Son una lanzadera, una herramienta de promoción, un motivo para una fiesta, para un encuentro de profesionales, pero... Y por supuesto son injustos la mayoría de ocasiones. ¿Por qué? Porque somos muchos queriendo hacer este tipo de cosas y hay grandes profesionales y hay gente que los merece y que no los obtiene, pero bueno... Quiero decir, el otro día vi un documental sobre Martin Scorsese, tardó un montonazo en tener su primer y único Oscar. Y mira si Martin Scorsese podría haberse llevado Oscars. Y mira si hay premio más grande que el Oscar y hay grandes directores y grandes actores que no lo tienen. Bueno, y no pasa nada. Leonardo DiCaprio tardó no sé cuántas películas y años en llevarse uno. Y no pasa nada. Quiero decir, que... No, si no es que pase o no pase. Yo quería ir más a... ¿Son los premios justos o injustos? Claro, es que eso tiene tanta subjetividad. Claro, pues... no, pero tú ponte en la piel de nosotros que lo hacemos o que presentamos, ¿no? Sí. Y de pronto ves a una influencer emergente llevándose el premio a Podcast Revelación, pues hombre, a lo mejor escuece un poco. Ya, ¿no? Claro, pero... O si te pones a indagar en quién se lleva los premios, indagar un poquito. ¿En qué emisora trabaja? ¿A qué grupo pertenece? ¿De qué medio es? Vale, siguiente. Te haces la misma pregunta.
Y si van cayendo todos en la misma casilla, pues Ya. hombre, no sé. Ya. Que yo no he hecho el ejercicio este año, ¿eh? No lo sé, no me he puesto a ver quiénes son los nominados o los ganadores. Yo entiendo que pueda fastidiar, pero insisto, no hay que tomárselo tan en serio, porque al final, ¿qué nos creemos que supone un premio? El premio es que te invitan a una fiesta, que lo celebras, que te hacen un par de fotos y que das un discurso y luego te quedas a un cóctel y te vas. Y luego yo no digo que no te puedan venir más trabajos a raíz de ese premio, vale. Pero yo te diré una cosa, yo este verano estaba haciendo un programa de radio muy modesto, muy por las mañanas, a diario. Y no quiero parecer folclórica, lo importante es el cariño del público, ¿no? Pero jope, qué guay es recibir el feedback de la gente, que lo he recibido cada día, un par de mensajitos de, oye, Fortea, qué bien lo que haces. Entonces yo creo que si estás siguiendo ese camino, al final el reconocimiento y los premios vendrán solos, de verdad. Igual no es un Ondas, igual no es un Oscar, igual no es una Antena de Oro, pero igual es un pregón en tu pueblo, como me ha pasado a mí. Oye, Yo he dado ¿tú el lo pregón viste este verano? Yo he dado el pregón en mi pueblo, amigos y amigas, este verano, en Requena. Y oye, pues qué bien, quiero decir. Es que a veces nos creemos que la felicidad y el reconocimiento y la plenitud está por un camino, pero es que te puede llegar por cualquier otro. No quiero parecer un coach, porque no soy muy... Pues lo estás pareciendo. Lo siento, si quieres me empiezo ahora a desbarrar. Pero de verdad, a veces nos pensamos que todo es hacia un camino y que necesitamos ese cacho de metal para ser reconocidos en nuestro trabajo. Y al final el trabajo de uno habla por sí solo. Y si el trabajo está bien hecho, el resto vendrá. Tarde o temprano vendrá. Yo voy a ser muy pesada, pero para mí un trozo de metal me dice mucho menos que Alsina me abriera las puertas de su estudio Claro, para estar aquí. claro. Y mis números no me avalan. Pero es que podríamos contar tantos casos. A mí me encanta indagar en biografías de personas, de profesionales que están en el mundo de la comunicación, pero también del cine. Es que aquí, donde lo veis, Diego es una rata de biblioteca. Soy una rata en general. Pero ¿y qué denominador común hay? Que todos han sido unos pringaos al principio. Todos han fracasado muchas veces. Todos han sido incluso denostados. Martin Scorsese, que es lo más reciente que tengo. Pero John Candy, vi un documental sobre el cómico y actor John Candy en Amazon Prime. También se metían con él. Todos. Ninguna trayectoria es progresiva y ascendente. Vamos zigzagueando, a veces nos estancamos, a veces nos paramos, a veces tenemos que tirar para atrás, a veces dudamos, a veces nos equivocamos, no pasa nada. Pero, insisto, desmitifiquemos todo en general. Yo intento hacer ese ejercicio, porque yo era muy mitómano de más jovencito, tenía mis pretensiones, mis tonterías, y lo tenía todo como súper rodeado de brilli. Y ahora me estoy quitando el brilli. O sea, no me gusta mitificar las cosas ni idealizarlas. Y en esta profesión tampoco. Ahora que te quitas el brilli y que ya llevas 8 años trabajando, que no sé hablar, Sí. en uno de los programas más importantes de radio, ¿qué es lo que te apetecería hacer? Pues tengo la fortuna de poder decir que buena parte de las cosas que me apetece hacerlas ya he venido haciéndolas. El programa que he hecho este verano, por ejemplo, lo contó la radio. Sentar a Andreu Buenafuente era uno de mis sueños cuando empecé, porque yo siempre he seguido a Buenafuente. Y os invito a escuchar la entrevista porque está muy bien, porque rescatamos sonidos de sus comienzos. Por cierto, otra persona que hablando de sus comienzos, pues me descubrió pues las trabas, las complicaciones, los escollos que tuvo que atravesar. Es que, insisto, nada es lineal y progresivo. Y eso lo he cumplido. Hacer un documental sobre Luis del Olmo en formato podcast me apetecía mogollón. Y lo he hecho, porque soy así muy inquieto. Y me apetecería, por decirte algo que no he hecho, hacer un late night radiofónico. Me encantaría. Adoro el late como género. Buah, a mí me encantaría, fíjate, hacer un late night televisivo, Sí. tipo Jimmy Fallon. Wow. Y en radio, te voy a decir una cosa que va a sonar súper antigua, pero no me importaría nada. Y que de hecho antes era como un género menor. A mí me encantaría hacer un programa de llamadas, Oye, pues como los que se hacían antiguamente, en los que abrías el Sí. teléfono y te llamaba no sé quién y le dabas un consejo. Un y le hablar hacías por no sé hablar. cuántas. Exactamente, sí. luego en Onda Cero le dimos la vuelta al formato y hicimos la parroquia del Monaguillo, que era otro tipo de llamadas, Bueno, Efectivamente. pero maravilloso también. Es que en esos años de la parroquia del Monaguillo, yo estaba de becaria en 5 Lunas, que era la competencia en Punto Radio.
que era un programa de madrugadas. Sí. Que yo empecé en la radio entrando a la 1 de la... No, el programa era en directo de 1 a 4 de la madrugada. Yo estaba allí en la radio a las 10 de la noche. Era mi Rosa hora de García entrada. Caro, ¿no? Uy, sí, Mm. sí. No veas, o sea, en la madrugada se escuchan y se ven unas cosas que no veas. Sí, como decía Arturo González Campos de la parroquia, la gente se quita la cabeza para llamar. La gente se quita el coco y la cordura para llamar a veces. Bueno, si yo te dijera una de las primeras llamadas que yo cogí, A ver, lo que estaba haciendo la persona. no, a ver, ¿se puede contar? ¿Qué has pensado? Porque yo creo que lo has entendido. Algo turbio, ¿Qué es algo turbio? algo sexual, no. Puede ser. Hola, Es que les gustaba mi voz. Y entonces yo cogí el teléfono cuidado. y escuché algo. Sí. Y el técnico de aquel entonces, que luego se convirtió en mi amigo, Íñigo Jalón, Hombre. cogió el teléfono, escuchó y me dijo, quita, pum, y colgó. Al menos no nos llamó nunca Antonio de Málaga. ¿No sabes quién es Antonio de Málaga? No, pero yo tenía que me enviaba cartas un señor y no sé si se llamaba Antonio. No lo sé. Escribía sin márgenes, con faltas de ortografía, unas declaraciones de amor que no te haces una idea. Antonio de Málaga es... Es que puedo tener la carta guardada. ¿Cómo describir a Antonio de Málaga, Piluca? Era una amenaza constante para las principales emisoras de radio en este país. ¿Pero qué os decía? Llamaba a la SER, creo que llamó a Ángels Barceló, llamaba mucho a Luis del Olmo, llamaba mucho a Carlos Herrera, llamó mucho a Juan Ramón Lucas cuando hacíamos llamadas. A mí me engañó Antonio de Málaga. Antonio de Málaga es un señor que, a saber si se llama así, pero se presentaba como tal, Antonio de Málaga, un señor furibundo que llamaba y si conseguía entrar en antena, básicamente se ponía a vociferar y a injuriar todo cuanto podía al presentador o a quien pillase. Y esto se lo hizo a todos. Es que eso pasaba antes. Claro, y más con Luis del Olmo, que apenas filtraba las llamadas, que Luis del Olmo daba libertad absoluta a quien entraba. ¿Vosotros las filtráis ahora? Es que nosotros ahora no... Bueno, sí que hacemos espacio de llamadas, pero es distinto. O sea, no es esa hora de, venga, que llame quien quiera hablar de tal tema. No, acotamos bastante el espectro. Es decir, vamos a hablar de un pueblo, de su gastronomía, pues vamos a hablar con gente de allí. O sea, no nos ha pasado ya tanto eso. Volviendo a tu idea de late night, que yo he metido aquí lo mío, Sí. ¿cómo sería el tuyo? ¿Cómo sería tu late night deseado? Pues no lo sé, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué haces que no se haya hecho ya? ¿O tengo que hacer algo que no se haya hecho ya? ¿Por qué no me ciño a hacer lo que se ha hecho, pero hacerlo a mi manera? Siempre está ese debate, ¿no? Entre la originalidad y lo de siempre. Pero no me lo he planteado mucho, porque no... A ver, ¿cómo empezaría? Imagínate, ¿vale? Te voy Sí. a pedir que cierres los ojos, Sí. los abres. Te voy a hacer una meditación para transformarte. Buah. Cierra los ojos. Mm. Piensa que estás sentado en el micrófono principal del estudio número 1 de Onda Cero. Es de noche. Solamente estás iluminado por un foco y al otro lado en la pecera está tu técnico. Y ahora abres los ojos. On air. Estás Sí. en el aire. Sí. Yo querría una banda. No, pero tienes que hacer como si ya fueras. Vale. Tan, 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 tan. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos en... no, es que no es el título del programa, es que no he pensado en nada, Dios mío, ¡Qué desastre! nervios, Sí, ¿cómo se llamaría? Es que no sé cómo se llamaría. Se podría llamar la noche tonta o sí, algo así, no lo sé. O un título que me gusta mucho, quizá lo incorpore algún día a un programa, Sujetos Perdidos. Pues mira. En vez de objetos perdidos, sujetos perdidos. Bienvenidos a Sujetos Perdidos. Yo soy Diego Fortea y no tengo ni idea de qué vamos a hablar esta noche porque estoy en un ejercicio de visualización en el que ni siquiera sé qué vamos a hacer. Pero quédense con nosotros, quizá entre ustedes y yo podamos descubrir qué hacemos aquí. Gracias y bienvenidos. Y una banda en directo, que me encantaría. Escucha, te doy el programa. Tuyo es. Es que me he acordado de un formato muy chulo que no llegó a funcionar en Onda Cero, pero era Tren a Xanadu, con Javier Gurruchaga. Y eso sí que era un late night radiofónico. De hecho, se hacía desde el Teatro Príncipe Gran Vía, donde ahora se hace La Revuelta de Broncano, en ese mismo teatro. Pues allí, en el año 2001, Javier Gurruchaga hacía de madrugada en Onda Cero Tren a Xanadu, con banda en directo. Era un late night, pero tal cual, con sus ráfagas, con sus entradas, sus salidas, sus invitados de renombre, Verónica Forqué, Tony Acosta, jovencísima, debutante, Concha Velasco, y allí les recibía. Y era un late night, ¡Qué la maravilla! gente podía ir a verlo de madrugada. Oye, ¿qué hacemos? Que este garito nos lo cierran. Vamos a ver un programa de radio que lo están haciendo. ¡Pum! Y ahí estaba Javier Gurruchaga y tengo grabaciones de aquello y es súper... al menos no conozco un precedente
en los 90, 80 de ese estilo. Y molaba mucho. Y me gustaría eso, recuperarlo. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil, pero no imposible. Bueno. Y además que es que lo que acabas de hacer, este ejercicio de visualización, te pone alerta. Porque te pone como si ya estuvieras haciéndolo. Yo muchas veces, antes de empezar a grabar el podcast, claro, como yo decía, mi lema, ¿no? Esto es el podcast que quería ser radio. Pero no puede ser radio en directo pues porque por la logística, no por otra cosa. Pero es verdad que te pone como en otra actitud. O sea, estás en directo cuando ves la lucecita esa que pone on air en el aire y se enciende y está el micrófono y todo el mundo que se conecte al otro lado escuchando, te hace estar como más alerta, con más reflejos, a lo mejor con más entusiasmo y ganas, que no quiere decir que aquí no tenga entusiasmo y ganas, al contrario. O sea, yo estoy haciendo lo que me gusta hacer desde el salón de mi casa, imagínate. Pero sí que es verdad que la radio en directo o un programa en directo te hace tener a lo mejor un poquitín más de esa magia. Sí, y es una asignatura pendiente para mí. Hace mucho tiempo que no hago un directo puro y duro. Mis programas, tú lo sabes, has estado este verano conmigo, lo grabamos y apenas tiene... las entrevistas apenas tienen edición. Luego hacía monográficos, es decir, cuando no tenía invitado, pues dedicaba un programa de Lo Contó la Radio a atracos emitidos en la radio, por ejemplo, ¿no? Y rescataba un montón de grabaciones, las ensamblaba con mi voz en off. Mucha edición, como Juan Carlos Ortega, ¿no? Mucho programa de edición de sonido. Pero es verdad que hace mucho tiempo, esto lo hacía en Requena, en la radio, y lo hacía luego en Valencia, en el mogollón de emisoras por las que pasé, directo. Un programa en directo, que empieza a tal hora, acaba a tal hora, y tienen que entrar estas cosas, y si no entran, pues se caen. Hace tiempo que no me manejo con eso, y creo que estoy un poco desentrenado. Todo llegará. Bueno, acabamos de ver en este ejercicio. Sí, pero es una tontería que he hecho. Que aunque estés desentrenado, pues imagínate si estás entrenado. No, estoy muy desentrenado. Pero el directo es una cosa muy seria pero sí, te da ese nervio interno y al final se saca. Al final todo sale. Yo en casa lo hago, ¿eh? A veces entreno y me hago este ejercicio de visualización y digo, pues ¿cómo sería este programa si lo empezara en directo? O si me hiciera estas introducciones que hago, que a veces pienso, las cambio y empiezo con un buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Chicha Club. Hoy estamos con tan. ¿Sabes? Ese tipo de consignas o un lenguaje clave según qué formato estés haciendo. Sí. Algo que hacemos en más de uno... Siempre estamos jugando. Grabamos muchos sketches, muchos gags. Tenemos una sección autoparódica los viernes a punto de terminar el programa que se llama El programa que pudo haber sido, donde visualizamos qué cosas podrían haber ocurrido en más de uno a raíz de una anécdota o a raíz de algo que le ha ocurrido al Sina. Hacemos de parodia al Sina. Eso lo escuché cuando fui. Habla muy bien de él porque es alguien que se deja parodiar. Esto no todos los egos lo consienten y al pobre le hemos hecho unas perrerías tremendas. Pero eso habla muy bien de él y también del equipo que lo hacéis. Y jugamos mogollón. Hemos hecho, por ejemplo, una vez lo convertimos en Godzilla. Porque como en Onda Cero, en cada EGM, en cada oleada, siempre decimos Carlos Alsina, imparable, cada vez crece más. Dijimos, ¿y si literalmente Alsina se hiciera gigante? Y entonces hicimos imitando a Alsina diciendo, voy a por la cope. Y la gente, cuidado, un monstruo gigante. Tal. Y Alsina es el primero que se ríe. A veces hace el esfuerzo de decir, a ver qué hacen estos. Pero no, al final se ríe mucho. Bueno, a mí también me lo facilitó mucho cuando le fui a hacer la entrevista. O sea, yo pensé que iba a tener ahí un parapeto de personaje, en absoluto. Que no, que es muy majo. Esto lo digo porque lo va a ver. Sí, exacto. De hecho, lo va a ver en cuanto se emita. Que es muy majo y además le debo a él estar aquí. Oye, y además de guiones para más de uno, tengo entendido que haces guiones para más de otros. Sí, para más de otros. Claro, al final... ¿Cómo funciona eso? La labor... Claro, esto a la gente le sorprende. Le sorprende que haya guionistas detrás de... Por ejemplo, de algunos cómicos, de algunos presentadores. Pero ¿Como por ejemplo quién? Pues trabajo mucho con Carlos Latre, haciendo guiones. ¿Pero tú le haces el guión a él? Yo le hago un mapa, una estructura que luego él sigue o no sigue. Ni más ni menos, con unos ítems, pero luego él tiene esa mente rapidísima, brillante, con un bagaje insondable, con años y años de programas, de formatos,
que lo que hace es embellecer mi trabajo. Y a veces lo que le doy vale o lo que le doy no vale, o en fin, que es que no... Pero sí, trabajo... pero dentro de más de uno también, con Goyo Jiménez, Leo Harlem, sí. Trabajamos conjuntamente muchas piezas y es muy chulo. Me encanta el humor y aprendo mucho con ellos. ¿Sabes yo de lo que me he dado cuenta? Que la gente que se dedica a hacer humor luego es a las personas más serias. Mucho. Y unos grandes rayados y Sí. unos neuróticos. Es que Goyo también estuvo por aquí. Bueno, no estuvo por aquí, estuve yo en su casa. Allí en Mordor. Allí vamos a mantener la Mordor, privacidad, muy pero lejos. allí lejos. Muy lejos de la civilización, amigos. Sí, No, pero Goyo, que es un coco y una máquina expendedora de ideas. Leo Harlem, que es una metralleta. Me voy a aprovechar de ti Sí. y te voy a decir, ¿tú crees que a Latre si le decimos de venir vendría? Por favor, Carlos Latre, preséntese aquí en The Chit Chat Club. Sí. Lo va a pasar genial. Es que Sí, hombre. Al final te voy a tener que contratar a ti de productor, De porque producer. vamos. Claro que ¿Te sí. imaginas? Como no tengo casi trabajo, porque soy por eso. ultra muchi empleado, pluriempleado, pues no, pero claro que sí, yo se lo traslado. Tú trasládaselo. Y si vosotros, los que estáis escuchando este programa y hayáis llegado hasta aquí, os apetece que venga Carlos Latre, pues ponerlo en comentarios para que así eso, uno vaya llamando a otro, se haga el efecto llamada y él diga, oye, que voy. Además, él te puede dar para por lo menos 600 programas, porque como hace tantas voces, pues puedes tener en un mismo en un mismo sillón a Josep Pedrerol, no sé, a Julio Iglesias, a quien se ponga. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Carlos Latre, junto a Carlos Alsina, los dos Carlos, son dos personas a las que les estoy agradecido de por vida, sin tampoco engolar mucho, que igual ven esto y dicen, ala, exagerado. Pero sí, porque me han dado trabajo, son las dos primeras grandes figuras que me han dado curro y sigo con ellos. O sea que... Bueno, porque han visto algo en ti. Tenéis hombre para toda la vida. ¿Eh? Conmigo, sí, sí. Luego tú te acordarás, cuando tú ya vueles libre y hagas tu late night soñado, que estuviste aquí haciendo tu primera entrevista. Sí, es verdad. Es la entrevista más larga que me van a hacer porque mira, he hecho entrevistillas cuando digo entrevistillas son entrevistas breves de corta duración, incluso más de uno. A mí me entrevistó Alsina cuando saqué el podcast sobre Luis del Olmo para hablar de él y bueno, pues, pero nunca uno como este. Bueno, en realidad esto ha sido un chit chat, que es la esencia, que es tener una conversación sobre un tema o varios temas, como han ido saliendo aquí, entre dos amigos, entre dos colegas, y haceros compañía, que como siempre digo, ese es el fin último de este programa, ya sea cumplir una de las 3 máximas del periodismo, que es informar, formar y entretener. Sí. Si se pueden dar las 3, fenomenal, pero si se da una... Y no pues nos olvidemos de que esto es para la gente, que a veces nos emborrachamos de nosotros mismos y terminamos escuchándonos a nosotros y no a la gente. Y esto es un peligro que yo al menos intento tener presente. Como dice Iñaki Gabilondo, acordémonos o visualicemos a esa señora, a ese señor que nos escucha y hablemos para ellos. Que es que de verdad que a veces nos desnortamos, que no sabemos, ¿sabes? No se nos puede olvidar que nos están escuchando. Y Iñaki invita mucho a hacer ese ejercicio. De hecho, él dice que cuando se pone la radio sabe quién se acuerda de que le están escuchando y quién no. ¿Y tú qué crees que pensarías de escuchar a esto? Ah, pues no lo sé, porque Iñaki es que tiene tanto ahí dentro. Oye, antes de terminar, comparte el otro aprendizaje de Gabilondo, ¿Cuál era? el del coche. Ah, sí, claro. Es decir, cuando ensalzaban su trabajo en Hoy por Hoy, él decía, sí, yo le dedico mis horas, yo por supuesto tengo mi trayectoria, pero tengo el transatlántico de la SER, el cochazo de la SER. Con un buen cochazo, claro, llegas más lejos. Luis del Olmo también tuvo sus cochazos en Onda Cero, en COPE, en Radio Nacional. Claro, así es más fácil llegar. Pero bueno, todo llegará, amigos. Y ellos también empezaron con carromatos, quiero decir que no empezaron con grandes cochazos. Entonces aprendamos a conducir, aunque sea con un patinete, y ya llevaremos el coche algún día. Y si no lo llevamos, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Disfrutemos de esto. Por eso, Que como diría Juan Carlos Ortega, sí, que nos vamos a morir. Es que está obsesionado con la muerte. Es que, como él diría, es que me da pereza. Y como nos vamos a morir. No lo imito bien, pero tiene esta pachorra que me encanta. Sí, la tiene. Es que me da... El otro día estuve con él y dice, es que me da un poco de pereza esta noche ir al teatro, pero bueno, lo voy a hacer porque... Pero cuando actuaba él, Sí, dices, sí, es que sí. le pasa siempre. Si es que le pasa siempre. Pero como luego lo hace todo tan genial. Mira, voy a terminar con una anécdota, ya que has sacado a Ortega, que tengo que compartir. Y es que el día que estuvo aquí, me dijo que actuaba próximamente en Madrid y fui a verle cuando vino. Sí. Pues nada, fui a verle. Yo estaba allí
No nos conocíamos aún en persona. ¿De verdad? ¿Tú Sí. estabas el día Es que te vi. Ah, que no me lo creo. Es que te estaba sentada, yo creo que delante de mí. ¿De Ujú. verdad? Pues espérate que te voy a decir cómo terminó, porque entonces ya sabes lo que pasó en esa obra de Es que teatro. había otra persona muy conocida Efectivamente. entre el público. Vale, pues ¿sabes quién acabó llevando a esa persona muy conocida a su casa? Aquí Pues aquí yo. tú. El caso, vamos a contarlo porque la gente no lo debe estar entendiendo, claro. Estábamos allí viendo a Juan Carlos Ortega actuar en el Círculo de Bellas Artes y de pronto él para su espectáculo y dice, pero un momento, ¿esta persona que está ahí en el público es Pajares? Y Pajares, claro que quería pasar inadvertido, todo el teatro se da la vuelta y el pobre dice, pues sí, ahí aplaudiéndole. Termina el show, nos quedamos a saludar a Ortega. Bueno, yo por afinidad y por amistad me quedé saludando a su madre, a su hermana. Bueno, en fin, nos quedamos ahí charlando un rato. Ya me subo en el coche para volver a casa y me viene Ortega a tocar en la ventanilla del coche. Era la 1 de la madrugada, estaba lloviendo, baja la Es verdad, ventanilla. cómo llovió aquella noche, sí. Sí, y me dice, ¿vas llena? Y mi coche iba lleno, porque yo tenía que devolver a la gente a su casa que había venido conmigo al teatro. Y me dice, es que Pajares no encuentra un taxi. Justo estaba lesionado de una, no sé si operación de la espalda o de la pierna o algo, estaba con su mujer. Y me decía, era para ver si le podías llevar. Mira, Anda, yo mira, diciendo, piluca, llévame a casa, llévame a bueno, casa. pobrecillo, Anda, él no. llévame. Pues igual. Yo llevaba adentro a una amiga que estaba embarazada, con sus Oh. padres que eran de fuera. Madre mía. Pues ella se bajó del coche y dijo, bueno, yo me bajo del coche, pero a cambio me hago un selfie con Pajares, ¿eh? Porque esto luego habrá que contarlo. Y tráetelo un día. Pues lo he pensado, Tráete a Pajares. Yo sabes que profeso un inmenso cariño a los veteranos. Yo también. Y a veces, no todos, pero hay un grupo de gente que se olvida de ellos o que dicen, ala, qué casposos. Y no, acordémonos siempre de los que han abierto caminos, que de verdad nos podemos llevar gratas sorpresas de lo innovadores que eran en muchas cosas. Que sí, que hay cosas que han envejecido mal y que otras son incluso desdeñables en determinados campos. No digo de Pajares, digo de cosas que envejecen mal, porque todo tiene su contexto y en su momento estaba normalizado y ahora es una aberración. Pero así es la vida, así es la evolución. Pues efectivamente así es, y yo también tengo en mucha consideración a los veteranos. Total, que acabé ese viernes por la noche llevando a Pajares y a su mujer a la puerta de su casa. ¿Qué te parece? Bueno, maravilloso, ya tienes, ¿ves? Es que ya tienes una anécdota. No, ya te digo, pero es que yo me giraba y decía, pero un momento, pero ¿en qué momento me he convertido yo en la choferesa de Pajares? Y lo que nos queda por vivir, Piluca. Porque Imagínate. a mí hay cosas que todavía no concibo. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado ya al final de esta charla ¿Ya? tertulia. Hola. ¿Qué es que una tertulia, para que sea una tertulia, tienen que ser más de 2 personas? Ah, pues no lo sé. Yo tampoco No, lo acabo de pensar. No lo sé. Me has pillado. Bueno, pues esta charla tertulia acerca del maravilloso mundo de la radio y del podcast y de lo que hay detrás, que es una palabra que siempre utilizo que me encanta, que es hilos intríngulis. Si os habéis quedado con ganas de más, llamadnos y vamos a vuestra casa a seguir con el podcast. Que esto era un gag de Gila. Dice, no, es que mi padre empezó en la radio cuando la hacíamos de casa en casa, porque no había antenas y teníamos que tocar, señora, que vengo a leerle el parte. Pues podríamos hacer eso. Así, vamos ahora a la casa de alguien y me llevo yo todo esto que tengo aquí montado. Vamos enfrente a tus vecinos a hacerles el podcast. Imagínate. Pues ahora sí que hemos llegado al final y como siempre digo, antes me tienes que compartir un beso metafórico y un adiós. Un beso y un adiós. Mira que escucho este podcast y no me acordaba de eso. Me lo podría haber pensado, pero bueno, queda así. Un beso Metafórico, ¿eh? metafórico. Que no sea a tus padres, por favor. No. Un beso metafórico a... Jope, es que se lo quiero dar a mucha gente. Me liaría a dar besos a todo el mundo. Y me gustaría dárselo a alguien que no hayamos mencionado, por no ser reiterativo. Pero un beso se lo vamos a dar, mira, a... Qué cliché, pero bueno, a mi querido Luis del Olmo, que me ha ayudado muchísimo, más de lo que él cree. Él me llama todas las semanas para agradecerme el podcast, pero no sabe lo que me ha ayudado a mí haberle dedicado ese trabajo, que ha sido el trabajo de mi vida. Estas ojeras y todos estos desperfectos. Yo antes era un modelo de Calvin Klein, pero me entregué tan en cuerpo y alma a aquel proyecto que así estoy. ¿Y un adiós? Y un adiós. Esto tiene que ser que... Una patada, algo que no te haya gustado nada. Algo. Algo o alguien, no pasa nada. Pero que no tiene que ser muy profundo, ¿eh? Mira, a los enfadicas.
estamos muy crispados, que esto lo hemos hablado alguna vez. Estamos muy encabronados todo el rato y estoy harto. Tampoco quiero ser, insisto, un defensor a ultranza de la purpurina y de que todos nos llevemos bien en un campo con un arcoíris de fondo. No hay. Pero estamos muy cabreados todo el rato, en redes sociales todo el rato a la gresca, todo el rato posición. Adiós a todos los pesados que estáis ahí mareando. Pues con todo eso y tu adiós, nos despedimos. Gracias, Piluca. No, gracias a ti, Diego, por haber venido. Como dijo Pepa Fernández, espero no haberte destrozado el podcast. Contrario. Espero no habértelo destrozado, de verdad. Gracias, Diego, y gracias a los que habéis estado al otro lado apoyando cada semana este canal y este podcast. Nos vemos en el próximo.